Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Prociencia Podcast, el espacio donde conversamos con investigadores e investigadoras que con el apoyo de Prociencia del Concitec están generando conocimiento clave para el desarrollo del Perú. Hoy tenemos el gusto de conversar con el Dr. James Apaestegui Campos, doctor en Geociencias por la Universidad Federal Fluminense de Brasil e investigador del Instituto Geofísico del Perú, con una reconocida trayectoria en geoquímica ambiental y paleoclimatología. En este episodio hablaremos sobre el proyecto que lidera, Paleoenso y eventos climáticos extremos pasados, generación de evidencias para la gestión del riesgo de desastres en el norte del Perú. Un estudio que busca mirar hacia el pasado, literalmente miles de años hacia atrás, para entender mejor los eventos extremos asociados al fenómeno del Niño y su impacto en el norte del país. ¿Pero cómo lo hacen? A través del análisis geoquímico de espeleotemas, formaciones minerales en cuevas que actúan como archivos naturales del clima. Con esta información paleoclimática, el equipo del Dr. Apaestegui busca reconstruir patrones de precipitación, identificar eventos extremos olvidados por el registro instrumental y aportar evidencia científica que pueda mejorar nuestros modelos de predicción y prevención en un contexto de cambio climático. Este proyecto, financiado por Prociencia del Concitec y con la colaboración de instituciones de Brasil y Francia, es un ejemplo claro de cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender mejor nuestro pasado para prepararnos hacia el futuro. Acompáñanos en esta fascinante conversación con el Dr. Apaestegui. James, bienvenido a Prociencia Podcast. Buenas tardes, Ismael. Gracias por esta Podcast y Concitec, por esta oportunidad para compartir esos alcances en investigación y lo que se está haciendo en el Perú al respecto de este tema apasionante que me toca hacer hoy día, que es el paleoclima. James, cuéntanos qué motivó al Instituto Geofísico del Perú a investigar el fenómeno del Niño desde la perspectiva paleoclimática. ¿Este proyecto surge como continuidad de investigaciones anteriores? Bueno, en el IGP, en la Dirección de Ciencias de la Atmósfera y Hidrosfera, tenemos a 8 investigadores que dirigen diferentes líneas y, si no me equivoco, actualmente somos la única entidad pública que realiza investigaciones en temas de paleoclima, ¿no? Continental. Eh, Básicamente, cuando hablamos de paleoclima, hablamos de reconstrucción del clima del pasado a través de registros que pueden ser geológicos o biológicos, ¿no? Dígase un anillo del árbol y el conteo de las laminaciones. Y en el caso nuestro, nos enfocamos en estudiar formaciones que encontramos en cavernas, que son las estalagmitas. Es decir, la formación de estas estalagmitas que se forman por el goteo de las aguas de lluvia nos ofrecen un registro del clima pasado y a partir de esto nosotros podemos extender esta percepción del cambio climático, que normalmente solemos atribuirle a los últimos 30, 50 años de datos, pero no olvidemos de que la Tierra tiene miles y millones de años de formación y podemos ir más allá y entender aspectos de variabilidad y eventos extremos que no sabemos. Eh, esa, eso, eso fue un poco la motivación de lo que llevó a esta propuesta, ¿no? Básicamente lo que vimos es que en la actualidad, para estudiar el fenómeno del niño, solamente tenemos 2 o 3 eventos extremos que realmente tuvieron impacto. Estamos hablando del niño 83, 98 y el 2017. Entonces, si uno coloca estos 3 eventos en un contexto histórico que 100 años, pues en realidad uno tiene muy pocos valores para hacer una estadística. 3 de 100, es 3%. Entonces, la idea era extender esta serie temporal en base a esos registros que nos ofrecen la geología, las formaciones biológicas y hasta la arqueología. Y en función de eso, entender si es que en el niño, el fenómeno del niño en el evento, en el pasado, tuvo magnitudes mayores a las que ya las conocemos para prepararnos, ¿no? Para si vamos a construir un puente, decir el puente, el río no va a crecer hasta acá, sino va a crecer hasta más arriba. Y también entender si es que hay unos patrones de frecuencia, si es que cada 30 años o cada 50 años nos esperamos un evento del niño de mayor fuerza. Y en función de eso, dado que el Instituto Geofísico es una institución que se encarga de producir investigación y gestión de riesgo de desastres, eh, bueno, llevar esta información exactamente a instrumentos de gestión de riesgo de desastres. Algo que quisiera comentar es que el Ujú. Perú es un país que ha producido innumerable información en términos del paleoclima, ¿no? Los primeros registros del paleoclima sudamericano se obtuvieron del glaciar de Quincaya, ¿no? La laguna Titicaca, pero sin embargo es una línea de investigación que ha sido muy poco desarrollada.
Entonces, yo espero también que, bueno, tengo algunos estudiantes involucrados. Me encantaría que como alcances de esta propuesta motivar a más personas a que desarrollen esta línea de investigación. Y, y asimismo, algo también que me motivó mucho es que el Perú es un país que tiene un innumerable cantidad bueno, innumerable no, o sea, tenemos una gran cantidad de cavernas que aún requieren ser exploradas, ¿no? Ujú. Es el país con mayor terrenos kársticos, entonces hay un universo subterráneo que tiene que ver con la otra línea de investigación que se alió a este proyecto, que es la espeleología, donde nosotros podemos mapear el ambiente subterráneo, pero no solamente mapear y entender los sistemas hidrológicos, porque las cuevas se forman por la acción hídrica, sino también hay un montón de fauna, hay un montón de espacios, hay un montón de conocimientos, muchos proyectos de educación que podrían ser desarrollados para ayudarnos a conocer nuestro territorio, conservarlo y, bueno, dejar un legado interesante para las personas que vienen después de nosotros. James, en la investigación se mencionan los espelotemas como parte clave del estudio. ¿Podrías explicarnos de forma sencilla por qué son tan útiles para reconstruir las precipitaciones del pasado? Y también en qué se relacionan con la espeleología. Sí, 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 gracias, es verdad. A veces espeleología no es un término muy común y espelotema también suena hasta complicado, ¿no? Bueno, la espeleología es el arte, el deporte, ciencia de explorar las cavernas. Y cuando uno va dentro de las cavernas, encuentra formaciones rocosas que a veces eh, son visiblemente atrayentes porque son vistosas, ¿no? Vemos estalactitas, que son las formaciones que parecen como colmillos del techo hacia el piso, las Ujú. estalagmitas que van del piso hacia arriba. Vemos flores de aragonita, que son formaciones puntiagudas, canchitas, escurrimientos, cortinas, y puedo decir un innumerable número. Los esfeleotemas son esas formaciones secundarias de la roca que se dan dentro del ambiente de la caverna, que son muy vistosas, ¿no? Pero dentro de todas estas formaciones, aquellas que crecen por el goteo del agua dentro de la caverna, eh, es la que forma las estalagmitas. ¿Ok? Que son formaciones en las rocas que parecen como colmillos que crecen de abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que sucede, no? Voy a explicar todo el proceso para Sí, tratar claro. de ejemplificarlo, pero el agua de la lluvia cae sobre una superficie que normalmente tiene vegetación y al tener contacto con las raíces el agua tiende a acidificarse. Entonces esta agua se infiltra a través del suelo y cuando llega a este tipo de roca, que es la roca caliza, empieza a disolverse y a través de miles y millones de años, con esos procesos de disolución y erosión, forman la caverna. Algunas de las gotas pasan por pequeños conductos y lo que pasa es que empiezan a disolverse y empezar a cargarse de carbonato de calcio. Entonces, cuando llegan al ambiente de la cueva y la cueva le ofrece una condición especial ambiental que es de temperatura constante y humedad relativa cerca del 100%, esa agua que está cargada en carbonato se vuelve a precipitar. Y el momento en que se precipita va creando laminaciones y probablemente cada una de estas laminaciones está asociada a un evento de lluvia. Entonces, esta depositación organizada, ¿no? Lámina tras lámina, lluvia tras lluvia, nos permite a nosotros dos cosas importantes en ese tipo de investigación. Número uno, poder fechar la roca, saber cuándo fue la primera lluvia y cuándo es la última. Y número dos, dado que se forma por el agua de lluvia, que tiene H2O, tener una señal química que se deposita en la roca, que en este caso vendría a ser el trazador o la señal que exploramos, que es el isótopo del oxígeno 18. Entonces, es una roca que nos revela la memoria de las lluvias y que justo se desarrolla en un ambiente particularmente hermoso que son las cuevas y que es parte de lo que me apasiona en esta investigación. James, me parece fascinante cómo logran obtener información a partir de eventos que, como las lluvias, parecen efímeros. ¿Qué otros indicios, además de los espeleotemas, utilizan para reconstruir el clima del pasado? Bueno, también se usan, creo que el más conocido es los anillos de los árboles, ¿no? Los árboles tienden a manejar diferentes espesores en función de la temperatura y la disponibilidad hídrica. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, la dendrocología es que pueden fechar, datar un árbol y crecimiento y en función del espesor de las laminaciones pueden saber si fue un año más lluvioso o menos lluvioso. Otro tipo de registros que se usa mucho y que se ha trabajado en Perú, como te digo, Perú es un país rico en reconstrucciones Ujú. paleoclimáticas, solo que lamentablemente no
hemos abordado mucho en nuestra formación, son los registros lacustres. Cuando uno entiende la dinámica de un lago, se da cuenta de que se deposita organizadamente y bueno, a veces hay carbonatos en los lagos, a veces podemos ver si el lago tuvo mayor oxigenación, también podemos entender algunos procesos químicos que están asociados a si el lago se llenó más o si estuvo más seco y a través de esas cosas podemos trabajar. Otro registro súper importante en Perú y que probablemente fue el orgullo del país durante muchos años, fue el registro de los testigos de hielo. ¿No? Testigo de hielo, por ejemplo, de Quilcaya, el primero se colectó en el año 76 y dio un origen a cerca de 8 publicaciones. Es curioso, ¿no? Que toda la comunidad global eh, glorificó este registro como una de las primeras construcciones del clima sudamericano del último milenio en el hemisferio sur, pero a poco lo hemos usado nosotros, ¿no? Para entender nuestros recursos hídricos, para entender este proceso de glaciación. Sí, todos estos registros apuntan a una comprensión del clima pasado, básicamente para otorgarnos una ventana más interesante del cambio climático. A veces queremos ver 30 años, pero no nos olvidemos de que la influencia antrópica o el periodo industrial empieza ya desde el año 1850 en adelante, ¿no? Entonces, entender estos cambios y el impacto del hombre dentro del clima, para mí me parece que es fundamental. James, una vez que recolectan estos datos, ya sea de cuevas, lagos o árboles, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se procesan y analizan estos datos para construir un modelo climático? A ver, primero que nada, Ismael, o sea, sí, tú puedes ir a la cueva y obtener una estalagmita y acá te muestro una, ¿no? De las laminaciones, cómo se ven, generan Ajá. esto, es bastante interesante, ¿no? Cada una de estas laminaciones tiene un dato de una lluvia. Pero el asunto es que yo puedo ir a una cueva y hay que determinar eh, específicamente que la señal de la lluvia se transmite dentro de la cueva. Entonces, cada vez que hacemos una de estas investigaciones, lo que necesitamos es demostrar cuantitativa y científicamente que la señal química del agua de lluvia pasa por el tiempo de viaje al acuífero, se deposita en la cueva, luego colectar carbonato que se está formando en la cueva, la nueva salamina que se está formando, y a partir de eso demostrar realmente que esta roca tiene el potencial de demostrar el clima. Entonces son investigaciones que tienen un ritmo diferente, no es que yo voy, me bajo los datos y los procesos, lo que tengo que demostrarle a la comunidad después de 2 años de monitoreo que esto puede ser útil. Eh, una vez que tú demuestras la interpretación de la señal, en este caso, por ejemplo, que hemos demostrado de que nuestra expalamita de Cajamarca representaba las lluvias extremas en el norte, lo que hacemos es, primero, validarlo con los registros instrumentales, los que tenemos. Luego, en este caso, esta investigación se ha validado con las crónicas arqueológicas, ¿no? Nos ha tocado leer algunos libros de crónicas arqueológicas del fenómeno del niño antiguo, desde que hay colonia, hay registros instrumentales, ¿no? De la Ujú. pesca, de los cambios en la producción. Y después de eso, compararlo con otras reconstrucciones a nivel global para entender si realmente hay un consenso sobre el conocimiento que hay sobre el cambio climático. Desde el año 2013, el PCC decidió incluir en el reporte del panel internacional del cambio climático un capítulo netamente relacionado a la paleoclimatología. Entonces, creo que para responderte en claro, después de todo este proceso de validación, lo que hacemos es contribuir en una base de datos global que nos ayude a entender regionalmente cómo funciona el clima. Y después de eso, estos datos a nivel local, lo que hacemos es podemos interpretar, por ejemplo, la frecuencia y la ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, te podría decir que en el siglo XVII al menos hubieron dos eventos del fenómeno del niño que aparentemente rebasan lo que nosotros habíamos registrado como el 97, 98 o el 83, que eran los eventos más catastróficos. Es decir, ya de decirte que existe la posibilidad de que tengamos eventos de mayor impacto, ya creo que es una información que podríamos usar, pero además también podríamos entender la frecuencia. Cuando se hace algún tipo de infraestructura pública, por ejemplo, tú analizas algo que se llama el periodo de retorno. Entonces tú Ah, dices que más o menos 50 años tú vas a tener tal umbral. Ahora con esta umbral podemos saber que, por ejemplo, esos caudales que nosotros pensábamos que ocurrían cada cierto tiempo, pues ajustarlos a una base de datos mayor. Y finalmente, estos datos alimentan modelos climáticos globales.
¿no? Que básicamente lo que hacen es tratar de representar cómo funciona la naturaleza y tratar de proyectar con los cambios futuros que estamos experimentando ahora en el proceso del cambio climático y calentamiento global. James, volviendo un poco al trabajo de campo, ¿qué desafíos tecnológicos y logísticos se enfrentaron durante la recolección de las muestras? ¿Hubieron situaciones complicadas o riesgosas durante las expediciones? Bueno, primero va a ser un poco largo, pero voy a Sí, tratar de hacerlo corto, ¿no? sí. Primero, contarte que ha sido un desafío, porque en el norte del Perú hay algunos lugares donde hay cavernas, por ejemplo, el Parque Nacional Cerro de Jamotape, pero eh, fue todo un desafío, fueron 8 horas de caminata en la montaña, cortados de brazos, murciélagos que mordían a nuestros caballos, ¿no? En las noches, eso. Y finalmente las muestras que colectamos no eran buenas para el análisis. Luego, haciendo reportes de los registros espeleológicos que hay en el país, que los hemos sistematizado en una página web para que toda la comunidad que quiera hacer espeleología tenga acceso a esta información, encontramos un reporte del año 84, donde había una expedición inglesa que había descubierto cavernas en una cueva en un lugar en particular en Cajamarca. Así que fuimos. Solo que esta cueva se encontraba en el lecho del río. Entonces, la primera vez que fuimos, tratamos de ingresar, había que descender con cuerdas, unos dos pozos de unos 30 y 40 y 15 metros aproximadamente. Y en el primer día no pudimos entrar y cuando llegamos al día siguiente con más material, vimos que había una pequeña lluvia y la cueva tenía 1 metro de agua que nos tapaba el ingreso. O sea, era peligroso. Entonces, bueno, tratando de buscar otros lugares, encontramos algunas muestras. Finalmente, quiero mencionarte que en el Perú no existe la posibilidad de hacer este tipo de análisis. Lamentablemente, todavía no tenemos las técnicas analíticas desarrolladas en el país para hacer este trabajo. Entonces, las dataciones, que son basadas en método granatorio, se realizó con el apoyo de la Universidad de Minnesota y con la Universidad de Chiyao, en China. ¿Ok? Quizás me confundo el nombre, ahorita lo voy a corregir. Eh, Ujú. y, eh, y después de que nosotros sabemos cuál es el periodo de crecimiento de una roca, recién vamos al proceso de validación, ¿no? De monitoreo que te conté. Entonces, una vez que sabíamos cuál es el periodo que abordábamos, que demoró más o menos unos 6, 7 meses entre ir a China, Estados Unidos, oye, ¿cuál es tu muestra? ¿No? Se me perdió el Claro. camino esto. Ya tuvimos una estrategia clara y después de eso lo que hay que hacer es analizar cada una de las laminaciones de las estalagmitas, ¿no? Y como verás, estamos hablando de milímetros. Eh, Claro. entonces esto toca un trabajo de hormiga y en ese sentido esto, pero bueno, y hay parte de las vicisitudes, ¿no? A veces esto, las instituciones públicas tienen un poco de trabas para usar el dinero público y se nos complicó, no pudo ir el tiempo establecido, tuvo que ir un poco menos de tiempo, tuvimos que pedir ayuda a unos colegas, en total eh, salvamos la situación gracias al apoyo de nuestros colaboradores, ¿no? Pero requirió muchísimo esfuerzo porque en realidad no existe la capacidad de hacer este tipo de investigaciones en Perú, pese a que tenemos un potencial gigantesco, ¿no? Bueno, técnicamente, ¿qué contarte? Esto, miedo de los tesistas, quizás. Entrar en una cueva es particular, en otro lado, por otro lado, emoción, ¿no? Hay chicos que se han vuelto espeleólogos y ahora cada vez que yo digo cueva, ya están levantando las manos y están ahí tratando de correr y subirse al auto como sea posible. Sí, no olvides, Ismael, creo que lo más sorprendente fue cuando llegamos a esta cueva en el Parque Nacional Cerros de Amotape, esto con Ujú. apoyo de los guardaparques. Teníamos 2 caballos para llevar nuestro material, porque a veces hay que llevar tu equipo de espeleología, 100 metros de cuerda, 200 metros de cuerda, no tienes que, si puedes, si es un animalito, lo cargas, ¿no? Y Ajá. cuando salimos, vimos nuestros caballos que habían sido mordidos por murciélagos durante la noche, o sea, y sangrando, ¿no? Y, o sea, Claro. realmente es como parte de estos desafíos que tú no ves a la hora de hacer la investigación, pero que te hacen valorar cada vez más el trabajo y considerar, ¿no? O sea, que detrás de todo este esfuerzo está la satisfacción de realmente contribuir con la ciencia. Creo que eso es lo que nos motiva a hacer este tipo de investigaciones y bueno, y a explorar el mundo subterráneo, ¿no? Ya sabes que ningún otro hombre estuvo antes, es una sensación bien interesante. Sí, Jens, es importante destacar que la ciencia no solo se hace en los laboratorios, implica aventura, esfuerzo físico y compromiso.
¿Cómo crees que experiencias como estas pueden inspirar a las nuevas generaciones a seguir carreras de ciencia? Hay estas experiencias, ¿no? Eh, Sucede que la cueva, que Polulo, donde seguimos plasmando nuestro monitoreo, se encuentra a 30 minutos de un colegio. Ujú. ¿Ok? Y lo interesante es que, bueno, yo ya he hecho este tipo de investigaciones en el Alto Mayo y en otros lados, y a mí me parece fundamental enseñarle a las personas que más o menos 3 centímetros de una estalagmita, que es básicamente esta parte cristalina, demora más o menos 1000 años en crecer. Entonces la gente va y a veces lo rompe y se lo lleva a su casa como broma. Entonces tratar de llevar este mensaje hacia las futuras generaciones para mí fue fundamental. Entonces el primer día, que nos veían como personas extrañas llegando a su pueblito con nuestros trajes y nuestras luces de camión, ¿no? Entonces fue interesante esto, tratar de hacer un contacto. Entonces, a mitad del proyecto y al final del proyecto, nosotros reunimos a todos los alumnos del colegio y les dimos unas charlas sobre qué había en la cueva, cómo la cuidábamos, cuánto se demoraba en crecer una estalagmita, ¿no? Que por favor podían ir y en algunos casos podían hasta escribir su nombre, que hacen esto los jóvenes usualmente, pero que no dejen basura, ¿no? O sea, y realmente cuando fuimos la última vez hubo un cambio, ¿no? O sea, los chicos realmente estaban buscando la cueva y tenían el interés de buscar y ver qué hay más allá. Inclusive se empezaron a quejar conmigo que había una cueva que la habían usado como botadero de basura. Yo le dije, Ah, Eso está en sus manos, ¿no? O sea, ustedes se organizan y tratan de conservar ese espacio porque ahora ustedes ya entienden que es importante. Y bueno, fue grato que al final, cuando terminó el proyecto, fue un poco triste, ¿no? Despedirnos, pero el director de la escuela estaba súper contento. Pues nos preguntaban, ¿y cómo en La Roca ves el clima, ¿no? Entonces, y le abres la mente a los chicos y eso es bastante satisfactorio, ¿no? Es algo que nos llena y nos impulsa a seguir trabajando. James, en términos de impacto, ¿cómo contribuirá este proyecto al conocimiento paleoclimático del fenómeno del Niño? Y sobre todo a la mejora de los modelos de predicción y gestión de riesgos de desastres. Yo creo que de los datos que hemos... déjame responderte de dos maneras, ¿vale? Ujú. La primera es en el inmediato, y es que creo que vamos a poner en evidencia quizás nuevos umbrales en la crecida del río, ¿no? Quiere decir que si antes teníamos datos para decir que el puente se construía a 3 metros, ahora sabemos de que hace tantos años ocurrió un evento más fuerte y deberíamos poner el puente a 5. Eso sin duda resguarda la infraestructura pública, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos, resguardar los colegios, los puentes, las vías de comunicación. Por otro lado, también encontramos algunas frecuencias de cambio y eso es interesante cuando gestionamos recursos hídricos. A veces cuando queremos gestionar recursos hídricos, construir estas represas, pensamos en la variación interanual, pero ¿qué pasa si vemos que hay una variabilidad de cada 30 años? Entonces, cambia también un poco la forma del manejo de la gestión de los recursos hídricos. Y lo siguiente es esto, que en estos modelos de prevención, de pronóstico del niño, que es algo que se realiza en el IGP, al cambiar estos umbrales también podemos entender cuál podría ser esta interconexión en la cuenca, ¿no? ¿Qué es, de dónde viene esta humedad, cómo está funcionando? No ahora, porque es un conocimiento que está en desarrollo, pero lo ideal sería más adelante tener sistemas más eficientes de alerta temprana que nos ayuden. La otra perspectiva que te quería dar con respecto a mi respuesta Ujú. también podría ser en dos partes. Número uno es que al final, con el esfuerzo de esta colaboración, pudimos montar el proyecto no solo para alcanzar el último milenio, sino hacer unas reconstrucciones del Holoceno. Y las reconstrucciones del Holoceno son interesantes porque en condiciones de insolación diferente, hace más o menos 6.000, 7.000 años, la estacionalidad de las lluvias cambia, ¿no? Y creo que es muy bueno. Podríamos hacer un símil con lo que entendemos ahora con lo que estamos viendo con el impacto del cambio climático. Vemos que los periodos de sequía empiezan a ser cada vez más largos y las lluvias empiezan a ser más intensas en periodos más cortos. Entonces creo que hacer este link entre lo que ya conocemos del sistema natural del pasado y lo que está forzando el hombre, pues puede ayudarnos a entender mejor estos mecanismos y tenemos un proyecto
que, que justamente en nuestro evento de cierre va a mencionar estas perspectivas y la colaboración. Lo Ujú. va a presentar este nuevo tesista que hemos conseguido como continuidad del proyecto. James, mencionaste que la investigación también puede aportar a otras disciplinas como la arqueología o la antropología. ¿Cómo se vincula esta información paleoclimática con el estudio de ocupaciones humanas antiguas? Y creo que también estos datos podrían ayudar a entender un poco mejor la historia del Perú en el pasado, ¿no? En el norte, ahí, yendo toda la literatura en la cual me he tenido que acercar en el desarrollo, hemos visto, por ejemplo, sacrificios humanos masivos en diferentes lugares de la costa. Y muchas de estas hipótesis estaban asociadas a aplacar este dios de los eventos extremos. Bueno, podríamos tener un indicio para responder estas preguntas, ahora con Claro. evidencia científica técnica. Pero algo que me parece fundamental es que en la mente de los peruanos, especialmente en el norte en los últimos años, la ocurrencia del fenómeno del niño está asociada con desastres, ¿ok? Y con calamidades. Cuando muchas publicaciones recientes en el norte peruano están evidenciando de que hay sistemas de canalización del recurso hídrico que solamente se activan durante el fenómeno del niño. Es decir, el fenómeno del niño no debería representar para nosotros una condición de desastre, sino una oportunidad. Tenemos más recurso hídrico y podríamos, como se ha demostrado, que te comento, se podría expandir hasta un 40% en la frontera agrícola. O Claro. sea, cambiar esta Ujú. percepción de que, uy, el niño me va a colapsar las estructuras, me va a destruir esas civilizaciones, me parece que es un concepto errado, cuando en realidad en la Ujú. historia de la humanidad los eventos de sequía prolongada han sido mucho más coherentes en explicar transiciones culturales que los eventos de inundación. Creo que la lluvia, el fenómeno del niño, tiene que dejar de percibirse como un evento de cataclismo, sino como un evento de oportunidad. Y creo que tenemos la capacidad técnica, científica, Ujú. de poder entender un poco mejor el evento, prevenirlo y usarlo para nuestro favor en esto. Así creo que es un mensaje que me parecería fundamental que Ujú. se que recoja como parte de las conclusiones en el proyecto. Inclusive algo que es bien interesante que es en las Ujú. crónicas, por ejemplo, tú ves que básicamente se recogen en los puertos, es que la forma de saber si hay niño es porque llovió y porque los peces cambiaban, ¿no? Y te dicen que hay Claro. peces que tienen formas más así monstruosas, son peces tropicales que migraban con las aguas calientes. Entonces, Claro. tú sabes que hay un fenómeno del niño que tiene ese acople entre el océano y la atmósfera. Entonces, es interesante. Sí, me parece súper interesante. ¿Sabrás si existe alguna publicación, crónica o libro que recomiendes para quienes quieran conocer más sobre los eventos históricos del fenómeno del Niño y su impacto en el norte del Perú? Acá hay una que tengo Sí. justo en la mano que se llama, Ajá. bueno, hay un paper bien interesante que es con respecto a las crónicas, que se llama, de García, que básicamente recoge las crónicas en el puerto de Piura. Ujú. Es una publicación en inglés. En castellano hay esta publicación que se llama Diluvios Andinos a través de las fuentes documentales. Es un libro de la editorial de la Universidad de Telleguer, donde hay relatos bien interesantes. Básicamente muchos de los relatos hablan Ujú. de estas excusas que le brindan los productores al encomendador porque no pueden cumplir con los impuestos porque ha habido inundaciones, se han llevado los cultivos, ¿no? Pero hay un evento bien interesante, no voy a decir el año para que lo lean, en que Ujú. además de los cultivos, empiezan a describir la llegada en plagas de ratones en tamaño de conejos que empiezan a comerse los granos. Entonces la gente está desolada y además eso es bien común, o sea, no sé si está muy documentado, pero ahora cuando hay fenómeno del niño, hay una plaga de grillos, ¿no? Ujú. En el norte peruano, y es así, hay una serie de evidencias biológicas que también pueden ser asociadas y que son interesantes de conocer. La verdad es que es un tema bastante apasionante y creo que podemos Sí. compartir, aprender Ajá. todos y definitivamente avanzar mucho. Ujú. Claro. Sí. Me falta una recomendación que te quería dar también. Ujú. Además de de los diluvios andinos, lo voy a recordar ahorita, pero te lo voy a decir al final de la entrevista. James, este proyecto cuenta con importantes aliados internacionales. ¿Qué rol jugaron la Universidad de Sao Paulo y el IRD de Francia para el desarrollo de este proyecto? ¿Cómo fue trabajar en colaboración con ellos? Ok, básicamente
la Universidad de Sao Paulo es donde hemos hecho casi todos los análisis geoquímicos en carbonato y con quien hemos tenido un poco de contacto para hacer las dataciones geocronológicas, ¿no? Eh, Actualmente el laboratorio, el acervo más grande de espelotemas de Sudamérica se encuentra ahí. Todos los investigadores que trabajamos con cuevas, que como verás no somos muchos, hemos decidido que concentrar el acervo ahí porque tiene una infraestructura, tiene todo y ahí podemos eh, resguardar nuestras muestras que han sido usadas para la ciencia, es un consenso. Y bueno, también es un centro que nos permite mucho la formación y cooperación de nuevas estudiantes. Entonces, la Universidad de Sao Paulo ha sido nuestro laboratorio básicamente para análisis de carbonatos. Las muestras de agua, isótopos del agua, se han hecho en la Universidad Agraria, en cooperación con la Universidad de Sao Paulo, fortaleciendo un poco estos desarrollos de capacidades en el país. Y el IRD ha dispuesto colaboradores para la discusión científica de las interpretaciones de los registros del espeleotém y del paleoclima. Nos ha puesto a disposición también las salidas de algunos modelos climáticos y la discusión con expertos sobre el tema para entender el lugar de estas reconstrucciones en este contexto latinoamericano y global de lo que significa tener un nuevo registro del niño en el corazón del niño, ¿no? Porque se llama niño porque le pusieron los pescadores peruanos porque era donde teníamos la mejor evidencia y curiosamente no había un registro del niño en lugar del niño. Entonces, ese es un registro importante y bueno, hemos tenido muchas discusiones con eso. Y finalmente el IRD, bueno, ha sido un aliado bastante importante en la difusión de los alcances, en todo lo que tiene que ver con el trabajo del campo y exactamente en estas redes de colaboración. Actualmente hay otros investigadores que trabajan con registros de moluscos, sedimentos marinos, y creo que el IR es un aliado fundamental en articular estos esfuerzos de investigación y poder darnos este espacio de discusión. Porque sí, lamentablemente en Perú hay pocos investigadores, somos una comunidad que está creciendo y que obviamente necesitamos retroalimentarnos con partes de otros países desarrollados. James, sabemos que los tesistas también han sido parte de esta experiencia. ¿Podrías contarnos un poco cómo se integraron al proyecto? ¿Han surgido tesis o publicaciones a partir de su participación? Sí, al inicio del proyecto solamente teníamos dos tesistas. Bueno, no sé si se va a editar esto, pero fue un proyecto que no tuvo la cantidad de recursos que tiene un proyecto normal, que Ujú. está en el orden de 350.000, 400.000 soles. Ese proyecto tuvo la mitad de ese presupuesto, de 200.000. Entonces no tuvimos mucho alcance en ese sentido, ¿no? Fue uno de los proyectos en la modalidad de pandemia, entonces estaba como reestructurándose todas estas cosas, pero bueno, la ciencia es la ciencia y nosotros no vamos porque no es nuestra motivación, es de la parte económica. Pero finalmente esto nos dio para hacer dos tesistas inicialmente. Y una tesista fue acá de la Universidad Nacional Agraria a nivel de posgrado, que inclusive ganó un concurso de una ONG que en gestión de riesgo de desastres, ¿ok? Ganó un concurso de los mejores proyectos de tesis en temas de gestión de riesgo. Eh, y luego su nombre es Lisbeth Bulnes. Y por otro lado, yo creo que es fundamental llevar estas ciencias también en otros lados. Entonces, lo que hicimos fue contactar a una tesista local, en Cajamarca. Ujú. Entonces, contactamos una tesis de pregrado, que su nombre es a Flor Zanini, quien hizo una tesis para la Facultad de Geología y Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional de Cajamarca. Básicamente la tesis de Flor, bueno, eh, Lisbeth ya hizo una presustentación, eso se hace en la facultad de posgrado, tiene unas pequeñas observaciones y entiendo de que la semana del el 19 de mayo está sustentando ya la versión final, los documentos han sido aceptados. Hemos podido hacer una publicación justamente con este trabajo. Y a nivel de pregrado, Flor se encargó de hacer toda la calibración, que también ha hecho una tesis que está muy bien desarrollada. Bueno, por algunos problemas coyunturales de la universidad esto se atrasó, pero también ya fue aceptado su documento, ya está lista para la sustentación y bueno, con eso también yo doy un respiro porque era parte de los indicadores que tenía el proyecto. Adicionalmente a esto, eh,
como funcionario del IGP, yo iba recolectando datos y hicimos un acervo de muestras bien interesantes. Y algo que construimos fue una base de datos de información isotópica en el Perú. ¿Ok? Y lo hemos sometido y es un artículo que ya nos han respondido que está aceptado en Scientific Data, donde básicamente es una base de datos para el uso de información isotópica para diferentes usos. No solamente lo usamos nosotros para hacer paleoclima, eso también nos puede ayudar, por ejemplo, para entender recarga de acuíferos, para entender cuánta agua viene del glaciar. Hay una serie de aplicaciones. Entonces, lo que vimos es que existen este tipo de investigaciones en Perú desde los años 70 por diversos grupos y está todo muy suelto, entonces lo hemos sistematizado en una base de datos y yo espero que compartir institucionalmente el DOI de la publicación y el acceso a los datos que va a salir para todos a modo de animar este tipo de investigación. Eh, Finalmente, estos son los dos tesistas que estaban asociados al proyecto y esas serían las dos publicaciones, una de paleoclima y otra de la base de datos isótopos. Adicionalmente, tengo una tesista de la Facultad de Ingeniería Agrícola aquí de La Molina, que justamente se está encargando con colaboradores del CENAMI de ajustar esta información que hemos encontrado en el paleoclima a caudales. Exactamente, trabajamos con CENAMI para ver estas umbrales de riesgo y entender la frecuencia y variabilidad. Y bueno, eso está en desarrollo. Yo creo que a fin de año terminamos. Justo cogió la carnecita de este proyecto y lo encaminó. Y el segundo tesista externo al proyecto, pero que también se involucró, es mi otro estudiante, Pablo, que está haciendo ya no la reconstrucción mirando el último milenio, sino está tratando de expandir el registro al Holoceno, que son los últimos 10.000 años, y por qué no irnos hasta el último glaciar máximo, que es más o menos 25.000 años. Tenemos el potencial de muestras, tenemos algunos análisis. La idea sería buscar fondos con otro proyecto para que él pueda ir y desarrollar todos los análisis. Como ves, son un montón en los próximos meses, ¿no? Ujú. James, el proyecto está entrando a su etapa final. ¿Qué expectativas tienen ahora? ¿Planean ampliarlo, continuar con nuevas líneas de investigación o explorar nuevas zonas del país, tal vez? El proyecto ya no puede tener extensión, o sea, se tiene que cerrar, pero lo que queremos es esto, sí, tratar de someter otra propuesta, ¿no? de financiamiento para poder extender este registro hacia mayor escala temporal y abordar estas preguntas que yo te mencioné sobre la estacionalidad, sobre los cambios, y quizás no solamente enfocarlo en este aspecto, sino también ver un poco la evolución de los ecosistemas, ¿no? Por otro lado, sí, no he tenido la aproximación, pero espero que con el evento de difusión y con la difusión de resultados, me encantaría que la comunidad de arqueología se acerque y pueda conversar con nosotros y tratar de construir algo conjunto, ¿no? Quizás cultura, no sé, quizás compartir esta percepción que yo te digo del evento del niño no como una calamidad, no como que destruyó los edificios, sino como que realmente podía expandir la frontera agrícola y la gente tenía mayor bienestar, ¿no? Creo que cambiar esa percepción me parece un mensaje importante en el país. Por otro lado, nos gustaría también tratar de explorar otras zonas, ¿no? Si bien es cierto es el norte y el foco, el Niño, también nos interesaría comprender otras regiones donde hay cuevas. Entonces esto, y no solamente eso, sino, como te digo, el Perú es un país rico en terrenos kársticos, en cuevas, y hemos detectado que algunas cuevas están siendo usadas para el manejo turístico, pero poco a poco, si el manejo adecuado, empiezan a tener una carga antrópica bastante alta que puede alterar el ecosistema. Entonces, quizás documentar esto y buscar otras opciones para rebajar esta presión y construir un lenguaje educativo alrededor de esta temática y toda la fauna involucrada que no ha sido documentada. Solo para que tengas un ejemplo, en la última expedición que hicimos en Alto Mayo documentamos dos especies de coleóptero y algunos otros, y un opilión, creo, unos otros insectos. O sea, estamos encontrando cosas nuevas. Creo que es un campo de investigación interesante y nada, te he mencionado los primeros que pienso, pero cuando yo pienso en cuevas, sueño, me apasiono y voy a seguir buscando hacer investigación sobre este tema porque es algo que realmente me motiva. Mm. Sí, James, realmente este proyecto abre las puertas a un mundo oculto bajo la tierra, lleno de pistas sobre el pasado. Ahora me gustaría conocer desde tu experiencia personal si crees que es importante que el Estado peruano, a través de Prociencia del Concitec, financie investigación científica en el país. Ah,
Me parece que es bastante importante. Creo que, bueno, cuando llegué de forma en el extranjero, las posibilidades eran un poco limitadas, pero veo que Concitec y Prociencia ha desarrollado muchos canales de investigación. Esto, creo que las oportunidades son mucho más diversas y me parece que se está haciendo algo de manera correcta, alimentando estas escuelas doctorales, los proyectos, la movilización. Creo que es un buen camino en que seguimos, ¿no? Sin embargo, y a título personal, bueno, en lo que correspecta a mi línea de investigación, no contamos con los laboratorios, ¿no? Entonces, creo que a veces Am, el financiamiento responde a algunos aspectos inmediatos, y yo entiendo las priorizaciones, pero yo creo que este tipo de temáticas también deberían ser valorizadas, ¿no? Pienso que tener un laboratorio para análisis de carbonatos serviría para muchos aspectos, no solamente para el paleoclima, para la geología, para los yacimientos, para diferentes factores. Y no encuentro un laboratorio dedicado para estos. Y a nivel de dataciones cronológicas, sí, tenemos un camino amplio para desarrollar. Eh, Sé que son equipos un poco caros, la infraestructura es compleja, pero si no damos este gran salto hacia esta transformación, pues vamos a seguir de cierta manera dependientes de esta cooperación, lo cual está bien, porque nos ayuda también a que nuestros estudiantes vayan, conozcan, se motiven, entiendan otras realidades de investigación y luego traen el know-how. Pero una cosa que también nos está visibilizando es que muchos de estos investigadores que se están formando fuera a veces no tienen este espacio para retornar al Perú. Entonces creo que estos mecanismos deberían fortalecerse, enfocarse y no perderse de vista para que este talento humano tenga las condiciones técnicas, analíticas, salariales y de desarrollo en el país. Por otro lado, yo sí, soy partícipe de los convenios, he revisado proyectos, creo que es algo que tenemos que hacerlo todas las personas que estamos relacionadas con la ciencia. Creo que la labor de Prociencia sigue en un buen camino. Eh, eh, Creo a veces sí que es un poco burocrático, ¿no? A veces estos formularios, en lo personal, me tocó pasar de Fondesit a Prociencia y de Prociencia a nuevo sistema de SmartSig. Entonces tocó aprender muchas cosas. Creo que cuando uno va haciendo ciencia ya tiene bastantes desafíos y a veces entrar en mucha burocracia, en muchos de estos desafíos, entender, al final nos desgasta mucho tiempo que podría ser dedicado a la investigación. Entonces creo que podrían simplificarse mucho de los procesos. O sea, el seguimiento y control quizás debería, am, en vez de ser tan detallado, quizás podría priorizarse sobre algunos aspectos que se consideren fundamentales, de manera de que nosotros podamos tener más tiempo de hacer investigación y no estresarnos tanto por todos los formatos y el envío, la carta, el formato, el oficio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso debería ser por añadido, ¿no? Por otro lado, también quiero comentar de que yo me siento muy agradecido porque encontré en Concitec, en Prociencia, ¿no? Este espacio de difusión. O sea, en este caso, el proyecto ha tenido una contribución en un documental de RP Perú, ¿no? Esto de RT de Perú. Tuvimos también columnas en el diario el Correo, en el diario El Peruano, ¿no? En algunos medios de comunicación que nos permitieron mostrar que se estaba trabajando en esto. El fenómeno del niño es algo que nos atañe a todo, pero yo me siento muy grato con el apoyo que he tenido por parte de la difusión de Prociencia, ¿no? El afiche que me hicieron está espectacular y el hecho de que se tomen este tiempo contigo, Ismael, de hacer entrevista y ir más allá de lo que nosotros podamos escribir en una nota y realmente compartirte, por ejemplo, lo que sintió el tesista o qué pasó con esto, creo que es algo valioso, ¿no? Esas partes a veces no se escuchan mucho y tener este espacio de difusión, pues ayuda también a que otros investigadores se motiven o se arrepientan, quién sabe, ¿no? Yo agradezco este espacio y realmente me siento satisfecho con este alcance. Finalmente, James, ¿hay algo que te gustaría agregar? Tal vez alguna reflexión final sobre el proyecto, sus aportes o algún mensaje para quienes nos escuchan. Nada, voy a mandar otra propuesta Ujú. para dar continuidad. Ajá.
Sí, creo que ahora encontré un vacío en esta parte analítica. Quizás quisiera enfocarme, quizás buscar otros investigadores en tratar de darles estas capacidades al país. Y bueno, esta línea de investigación del paleoclima, Perú ha generado muchísimo. Sería interesante que se ponga en valor y también sería interesante que se incluya en el contexto educativo, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, que nosotros generamos el registro que explicaba todo el paleoclima del hemisferio sur y que el Perú alberga varias decenas de registros que nos ayudan a entender el paleoclima y cómo fue el clima en el pasado y cómo variaron los ecosistemas, pues algo que requiere un esfuerzo y que debe ser rescatado. Creo que está un poquito dejado de lado, pero nada, necesitamos esta masa crítica y en mi caso esto vamos a seguir trabajando al respecto y espero que más personas se motiven por hacer un paleoclima y, importantísimo, más personas se motiven en hacer esto, espeleología, ¿no? No sé si puedo mencionar una página web que tenemos No, sí, del claro, grupo de con todo espeleología. confianza, sí. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue registrar todos los registros de las cuevas en el país, desde el registro de Von Kuhn, Bolívar, Raimondi, hasta la actualidad, por una cuestión de la Unión Internacional de Código de Ética. Cada expedición que viene al país deja un reporte. Entonces, ese reporte se coloca en ese sitio web que creamos con un colega, con Jean-Luc Guyot, y que está disponible para todos y que los invito a visitar si en algún momento tienen interés y contactarse si quieren aprender espeleología. Se llama cuevasdelperú.org. Entonces, ahí van a poder los reportes, van a poder ver un poco las historias de lo que hay detrás de las cuevas, entender un poco ciertas cosas y nada, ojalá que podamos crecer en comunidad y seguir explorando nuestro lindo territorio. James, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y estas historias que nos acercan a la ciencia viva. Estamos seguros de que este tipo de investigaciones seguirán marcando la diferencia en la prevención de desastres y en la comprensión del clima que define el Perú. A ti, Ismael, gracias a ustedes, a Procedencia y nada, hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio de Por Ciencia Podcast. Agradecemos profundamente al Dr. Apaeztegui Campos por compartirnos su valiosa experiencia y explicarnos cómo el estudio del pasado climático puede ayudarnos a enfrentar con mayor preparación los desafíos del presente y del futuro. El proyecto Paleoenso no solo amplía nuestra comprensión del fenómeno del Niño y sus impactos históricos, sino que también fortalece la capacidad científica del país para anticipar, prevenir y gestionar riesgos asociados a eventos climáticos extremos. Una muestra clara de que la ciencia es una herramienta poderosa para prepararnos para el futuro. Recuerden que este y otros proyectos son posibles gracias al impulso del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Prociencia del CONCITEC. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast para conversaciones con quienes están haciendo ciencia en nuestro país. ¡Hasta la próxima!